Buenos días, doctora Stephanie. En estos momentos pues voy a hacer mi video acerca del taller que usted nos asignó, teniendo en cuenta la ley 1098 de 2006, donde me pregunta qué es el derecho de los alimentos. La ley establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos y a los demás medios para su desarrollo físico. Teniendo en cuenta como esto, entonces los alimentos no solamente son la comida que se les da a los menores, sino que tenemos en cuenta también el amor, las visitas, la custodia, el bienestar, la salud, la educación, la recreación, el vestido, como un conjunto para que el alimentado reciba. También tenemos que en la calidad del alimentante y del alimentado. Alimentante es quien da, quien brinda, quien entrega la alimentación. Y el alimentado es a su vez quien recibe. Entonces, ¿quién es alimentado? ¿Quién recibe la recreación o la educación? ¿Quién recibe el alimento en sí? Dentro del principio de la necesidad alimentaria, este establece que el monto de una pensión alimenticia debe ser proporcional a la capacidad económica del alimentante y a las necesidades que el alimentado requiere. Entonces, parte también acerca de la premisa de que los alimentos de los menores siempre van, que los alimentos siempre van a estar a favor del menor, del alimentado. Entonces, pero que debe ser proporcional la una de lo otro, lo proporcional lo que el uno gana, pero a su vez lo que el otro requiere. Entonces, esto es que, que no solamente se le podría dar al infante o al menor, al niño, niña o adolescente o al alimentado en su conjunto, solamente la alimentación, la comida, sino que él también va a necesitar del vestido, también va a necesitar de un techo, también va a necesitar de una educación. Entonces todo eso tiene que ser proporcional. Entonces, digamos, si hay un padre o una madre que gana el mínimo, pues difícilmente se le puede exigir que pague mucha más cantidad, clases adicionales, educación privada, ropa costosa, sino que todo debe ir en una proporción medida tanto a la necesidad del uno, pero a la forma del pago del otro o como lo puede, como causar. El derecho a recibir los alimentos no puede verse limitado por ninguna causa, o sea, que yo no gano, que perdí, que lo uno, que lo otro. No hay alguna excusa para que el alimentante deba entregar esta alimentación al alimentado en ninguno de los momentos. Las clases de alimentos que tenemos nosotros en el Código Civil colombiano definen en el artículo 413 dos alimentos, los congruos y los necesarios. Los congruos varían de acuerdo a la posición social. Entonces, si hay un hogar o el alimentante tiene la posición o tiene la opción de dar clases de violín, clases de fútbol, pago de transporte privado, cosas como esas, pues entonces va de acuerdo a su posición. Pero los alimentos necesarios son los que se necesita, como las palabras lo dicen, valga la redundancia, los que necesita realmente para vivir. Esto es el alimento, la educación, el vestido, el transporte, por ejemplo, de su casa al colegio. Ese tipo de cosas ya son necesarias, o sea, son fundamentales para poder sobrevivir. Ya no harían parte en esto las clases adicionales, por ejemplo, si la posición económica no lo tiene. La duración alimentaria varía. Entonces, dice el código, que la duración alimentaria va hasta los 21 años. Pero si este menor o si este hijo está estudiando, entonces esta educación iría hasta los 25 años o esta alimentación iría hasta los 25 años, puesto que está demostrando que aún no se puede valer por sí mismo. Pero si el alimentado tiene una situación de discapacidad cognitiva,
locomotora, este tipo de cosas, ya la alimentación sería vitalicia, o sea, de por vida. ¿Por qué? Porque no se puede valer por sí mismo, porque no podría trabajar, porque no podría tener cómo sustentarse a sí mismo. Tenemos también varios principios que regula la Ley 1098 de 2006, en el cual está la protección integral, el principio de protección integral, que es el reconocimiento como los sujetos del derecho, que son los niños, niñas y adolescentes, debe prever el Estado su protección, ¿ya? Deben cuidarlos, deben protegerlos, deben garantizarles los derechos y priman sobre los adultos, la protección de los derechos de los infantes. El interés superior de los niños y las niñas, repito, es como si estuviese en una escala y entonces siempre va a primar los niños, niñas y adolescentes, prima sobre los derechos de los adultos, de los ancianos, de las mujeres. Bueno, están, digamos, en la columna, en la cúspide de esta columna. Tenemos también que la corresponsabilidad son todas las acciones que conducen al cuidado de los niños, a su atención, a su cuidado, a su protección, y que todos los sectores o las instituciones del Estado deben fungir a su vez también como protectoras de estos derechos de los infantes. Dentro de la exigibilidad de los derechos está que, excepto en las normas procesales de los menores, van a exigirse o van a primar los derechos de los menores. Entonces, dice que el Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente a favor de la garantía de los derechos, la realización de los derechos, la protección y el restablecimiento de los derechos en los niños, niñas y adolescentes. En la perspectiva de género nos dice que no hay ninguna diferencia, entonces, que el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas, psicológicas entre las personas según el sexo, la edad, la etnia, el color, el rol y en la familia, entonces, digamos, no va a primar el uno sobre el otro. Van a tener igualdad de condiciones sin tener en cuenta su sexo, su género, su etnia, su color, su raza, de dónde vienen o dónde están. Entonces, la perspectiva de género es imparcial en todas las partes en cuanto al código del menor. También los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas y de los demás grupos étnicos gozarán ellos de igualdad de condiciones. Gozarán de los derechos consagrados tanto en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales, en los documentos acerca de los derechos humanos y en todo el bloque de constitucionalidad. Entonces, no hay una diferencia entre los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a una ciudad, a una etnia, o a un grupo, a un raizal, o a una cultura indígena. O sea, todos niños, niñas y adolescentes no tienen, digamos, algo que diferenciar del uno al otro, están en igualdad de condiciones. También dice que la responsabilidad parental es el complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Y además es la obligación inherente del Estado en la orientación, el cuidado y el acompañamiento en la crianza de los niños, niñas y adolescentes en todo su proceso de formación. Tenemos que la obligación en el ejercicio de los derechos y responsabilidades debe actuar tanto la familia, el Estado, la sociedad. O sea, todos como un grupo, como un bloque, tanto Estado como familia, como sociedad, debemos propender a que el cuidado de esos niños, niñas y adolescentes en su etapa formativa, en su etapa educativa, en su etapa de crianza, debemos propender precisamente a este cuidado de estos menores.
Y en la vigilancia del Estado, todas las personas naturales jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que cuiden, vigilen o custodien a los menores, siempre van a tener la vigilancia del Estado. Ya, entonces esto se va a las madres cuidadoras, a los centros de bienestar familiar, a las guarderías, a las escuelas, a los colegios, bueno, absolutamente todo este tipo de entidades que tengan contacto o que tengan en sus entidades o en sus centros, alberguen a menores de edad, deben permitir la vigilancia del Estado continuamente. Ahora bien, por último, el régimen de responsabilidad penal de los adolescentes, fundamentado precisamente en la Ley 1098 de 2006, nos dice que es el conjunto de principios, normas, es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los menores, son, digamos, que son los encargados de vigilar. Ahora bien, estas entidades solamente van a, digamos, hacer su trabajo con los menores que tengan entre 14 años y 18 años, no más. Entonces, supongamos que hay una falta causada por un menor que tiene 11 años, pues no entraría dentro del régimen penal o el régimen de responsabilidad penal para adolescentes. No hay cómo. O sea, solamente entrarán los menores entre los 14 y los 18 años. Ese es el rango de edad. Y en sí, el sistema fue creado con el fin educativo de la formación. El sistema no pretende castigar, ni juzgar, ni señalar, sino que por esta situación no hay penas. No hay penas que se generen, sino hay medidas. Estas medidas están encaminadas al restablecimiento de los derechos. Es por esa razón que dentro del sistema intervienen tanto el bienestar familiar o donde no hay bienestar familiar, las comisarías de familia. Pero entonces su fin, su causa es precisamente adoptar unas medidas con el fin de restablecer los derechos, pero de formar al menor, de educarlo, de enseñarle, digamos, de restaurar como tal, ¿ya? De restaurar, dependiendo de la medida o del daño que haya causado, hay una medida para este menor. Entonces, en este caso, en lugar de aplicar las medidas privativas, lo que sería con un adulto, el sistema tiene medidas especiales, ¿ya? Y estas medidas buscan la resocialización y la reintegración en la sociedad, siempre y cuando encaminada a la formación de este menor. Tenemos un principio de oportunidad que busca evitar que el proceso penal en los casos donde se consideran las medidas extrajudiciales o alternativas. Entonces, digamos, en el principio de oportunidad buscarán una medida que sea más coherente a la reparación o al restablecimiento del derecho en el menor. Los juzgan solamente los jueces especializados en justicia para adolescentes. No lo puede juzgar, digamos, cualquier juez, sino solamente los jueces especializados en justicias para adolescentes. Y se aplican las medidas, las socioeducativas, entre ellas están la amonestación, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad, entre otras, pero siempre buscando la rehabilitación y la reinserción social del adolescente. Y la ley también garantiza que los derechos fundamentales y las garantías procesales para los adolescentes aseguren un proceso justo y respetuoso de sus derechos. O sea, no a maltratar, no a dañar, sino siempre a acoger, a resocializar, a formar, a educar, a enseñar, a guiar, más que todo.
a que este menor pues ya no siga haciendo algún tipo de daño, sino que más bien cambie su conducta o haga otro tipo de cosas, ya buscando pues la resocialización del menor. Esto sería entonces toda mi exposición, doctora Stephanie. Le deseo un excelente día, que mi Dios la bendiga y un fuerte abrazo.